Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Estamos esperando también la llegada de nuestro secretario general a efecto de poder dar la información de lo que el día de ayer se nos informó, se planteó y se acordó en el pleno de la dirección del sindicato. Pero para entrar en materia quiero comenzar primero haciendo un reconocimiento a los compañeros que, habiendo recibido en forma gratuita el documento dictamen en relación a la contrarreforma energética de las Rendepatrias, encabezados por Peña Nieto, el PRI y el PAN, me han regresado el documento que pongo otra vez a disposición de aquellos compañeros que tengan el interés de ilustrarse más allá de lo que pueden encontrar en las noticias radiales o impresas. Y voy a seguir insistiendo en este tema porque se me hace de una importancia esencial para entender la coyuntura en la que se está moviendo y se va a mover nuestro sindicato en los próximos años. No estoy diciendo días, semanas o meses, estoy hablando de años. El impacto de esta contrarreforma, según analistas y según mi propio criterio, coloca a nuestro país como si estuviéramos en la década de los años 30, tal cual. Es decir, hemos perdido la exclusividad de la nación en materia de petróleo y en materia de la industria del petróleo, y hemos perdido la exclusividad de la nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Y por más trabajo que nos cueste entender esto, hay que comenzar a nutrirnos de información de la buena para poder preparar las estrategias que requieran el momento actual, los años venideros, para poder garantizar que lo que somos como Sindicato Mexicano de Electricistas vaya más allá de los 100 años que vamos a alcanzar en diciembre de 2014. Me traje nada más la parte que hace a los transitorios, en realidad son 295 cuartillas. La parte que hace a transitorios son 23 cuartillas, pero es muy importante la lectura conjunta de todo este documento a efecto de tener una clara comprensión. No ha pasado cualquier cosa, compañeros. A lo mejor no se entiende si digo que México ha retrocedido en el reloj de la historia y estamos como estábamos en los años 30. En los años 30, la Mexican Light campeaba en la región central del país. La American Bonansher dominaba el resto del territorio nacional. Solamente un 40% del territorio del país estaba electrificado. Teníamos, como ahora, las tarifas eléctricas más caras del planeta. Las empresas petroleras pisoteaban a cada momento la soberanía nacional en términos estratégicos e incluso en términos ciudadanos territoriales, porque ahí donde tenían asiento las concesiones para la extracción del petróleo, quienes mandaban a través de las guardias blancas eran las grandes empresas petroleras, las llamadas 7 hermanas, que hoy están ya celebrando en grande, porque ya no son 7 hermanas, ya hubo fusiones, y ahora son 5 hermanas, pero siguen siendo los grandes cárteles del petróleo a nivel internacional, y ya nada más están a la espera de que en el periodo que va del 1 de febrero al 30 de abril se concreten leyes secundarias, lo que ya está planteado en la reforma constitucional, que ya fue votada en la mayoría de los congresos locales, para infamia de la historia de nuestro país. Y hoy no hay exclusividad de la nación en materia de petróleo, no hay exclusividad de la nación en todo el proceso de extracción, producción del petróleo como industria,
y no hay exclusividad de la nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Yo les decía la sesión pasada en donde comenté esto, que incluso lo que en las condiciones de la Constitución anterior, del párrafo sexto del artículo 27, que marcaba, estoy hablando en tiempo pasado, la exclusividad de la nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica, era el gran impedimento para que el SAE tuviese bloqueada la posibilidad de concluir la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Hoy esa tranca constitucional ha sido derruida y por supuesto están ya en condiciones de concretar la liquidación. Antes no lo podían hacer por razón de la exclusividad de la nación y también por razón de lo que marca la Constitución en cuanto a las aguas y la Ley de Aguas Nacionales. Pero bueno, como ven ustedes, el tema no es de un solo vistazo, no es de una sola intervención, es complejo y de ahí mi insistencia, compañeras y compañeros, que hagamos un esfuerzo por entender la nueva condición y no encuentro otra forma para entenderla que, como lo estoy haciendo, continuar en la difusión de ese documento de 295 cuartillas. Ha habido compañeros que nos han planteado, y me parece una idea excelente, que se puedan realizar talleres, es decir, pequeñas reuniones de 10, 15 compañeros que tengan interés en la lectura y en la discusión de esa contrarreforma de los vendepatrias, con participación de uno o de dos expertos, tanto en el terreno de la materia constitucional como en el terreno técnico, económico, financiero, para entrar a una comprensión profunda de una circunstancia histórica que va a permanecer por algunos años. No quiero ser pesimista, va a permanecer por algunos años en tanto no alcancemos una organización de la mayoría del pueblo de México para echar abajo esa contrarreforma de los vendepatrias. En el transitorio segundo de esta infame contrarreforma dice lo siguiente: transitorio segundo, los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades que comprende el presente decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley. La vez anterior les dije que cuando lee uno en decretos párrafos o transitorios de esta naturaleza se pone uno a temblar, porque exactamente eso dice el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y bueno, eso es la letra del transitorio, pero les recomiendo, para que quienes no lo hayan hecho, lo puedan hacer en lo que resta el día, compren La Jornada y le den una repasada a una entrevista que le hace la reportera Patricia Muñoz Ríos, al que a la fecha es secretario del Trabajo, el señor Alfonso Navarrete Prida. Y voy a leer algunas partes, más allá de que recomiendo la lectura. Dice en esta entrevista Navarrete Prida que habrá cambios fundamentales en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, ya que tendrá que reformar sus estatutos y deberá solicitar nuevamente la toma de nota ante la dependencia. Y lo mismo sucederá con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Dice en esta entrevista del periódico La Jornada al secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, dice que el funcionario aseguró que estas modificaciones a los estatutos, tanto en petróleos como en electricidad, son en razón de que ya no serán sindicatos de empresa, sino de industria. Yo aquí tengo una reserva, no tengo yo duda en el caso del Sindicato de Petróleos Mexicanos. ¿Por qué? Porque nace y se desarrolla en efecto como un solo sindicato.
Pero en el caso de la industria eléctrica no fue así. En el caso de la industria eléctrica, en determinado momento coexistieron por lo menos 3 sindicatos. El SME, que en mi opinión y a la lectura, debo reconocer en esta parte que no tengo una versión confirmada del registro, no de la toma de nota, del registro como Sindicato Mexicano de Electricistas, el registro 760, pero en mi opinión el sindicato tiene una estructura de sindicato nacional de industria, no de empresa, pero es un asunto en todo caso a dilucidar. Pero en el caso del SUTER me queda muy claro que fue resultado de la fusión de 2 grandes sindicatos. El sindicato del STER, que comandaba Rafael Galván, y el sindicato de electricistas y similares de la República Mexicana, que comandaba Francisco Pérez Ríos. Chofer de él fue la Güera Rodríguez Alcaide, y a su muerte le hereda el cargo a Víctor Fuentes, actual secretario general. Entonces tengo mis dudas si ahí lo que está planteando Navarrete Prida sea una condición, como lo está planteando, en mi opinión, apegado a la realidad para el caso del sindicato que comanda el Charro Romero de Champs. Pero en todo caso lo que está diciendo es de que se tienen que adecuar sus estatutos y solicitar nuevamente la toma de nota, porque ya no serán de empresa, sino de industria. Y más adelante va dando otros elementos del por qué esta nueva situación. Dice que también reconoce, cosa que no lo hizo en el mes de diciembre, que hubo un acuerdo firmado entre el sindicato petrolero y Petróleos Mexicanos para redimensionar la plantilla de los trabajadores. No hay que irse con la finta. Cuando hablan de redimensionar, es una forma bastante engañosa y elegante de decir que van a correr a trabajadores, que va a haber reajustes en la plantilla de los trabajadores. Entonces dice él que en efecto que hay un acuerdo entre el sindicato petrolero y Pemex para que con la reforma energética se redimensione la plantilla de los trabajadores. Y luego la frase que ya conocemos, pero dijo que habrá pleno respeto a los derechos laborales de los empleados calificados. Dice también, y esto es muy importante porque nos toca, dice, se tendrá por parte del sindicato que revalorizar las categorías de los trabajadores y redefinir las áreas de competencia. El cómo van a convivir laboralmente las plantillas, ojo, cuando los proyectos sean compartidos entre Petróleos Mexicanos y algunas empresas privadas, y sobre todo cómo se dará capacitación para las nuevas áreas en las que entrará Petróleos Mexicanos, que más adelante señala que tiene que ver con la tecnología en aguas profundas. Le pregunta la reportera a Navarrete Prida, dice, ¿cuáles son las implicaciones laborales de la reforma energética, concretamente para los trabajadores de Pemex y su gremio que dirige Carlos Romero de Champs? Y le contesta el secretario del Trabajo actual, dice, con la reforma el Sindicato de Trabajadores Petroleros deberá reformar sus estatutos y por lo tanto deberá solicitar una nueva toma de nota. Y la Secretaría estará en la mejor disposición de ayudar en este proceso, y todo esto se hará con pleno respeto de la autonomía sindical. Bueno, es un sindicato charro, queda muy claro que además de senador es un miembro prominente de la oligarquía que comanda el PRI, es un hombre riquísimo, nada más hay que leer luego en las sociales o en algunos otros diarios los excesos que sus familiares cometen en cuanto a derroche, lujo, que por supuesto no tiene nada que ver con lo que sería un ingreso, digamos, decente, por decirlo así, de cualquier trabajador jubilado de Petróleos Mexicanos. Le preguntan, es decir, el mismo gremio petrolero deberá reformar sus estatutos. Dice, sí, solo compete a ellos. La Secretaría está solamente para ayudarla.
Y le pregunta nuevamente a la reportera, ¿y cómo quedarán estas dirigencias? ¿Se ratificarán los líderes de estos sindicatos o se cambiarán? Y responde muy sonriente, dice, ese es un tema de los trabajadores, quienes tendrán que ver dentro de su misma dirigencia, etcétera, 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 respetando la autonomía sindical. Pero señala, lo que es cierto es que habrá cambios estatutarios, que será todo un proceso durante el presente año, porque los gremios, atención, deberán ver primero cómo vienen las leyes secundarias y luego tendrán en claro los límites de actuación. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, aquí yo avanzo una interpretación. Los límites de actuación tienen que ver con el hecho de que las empresas no son nacionales. Las que van a entrar son las 5 hermanas. Y ellas traen toda la protección de sus sedes nacionales, de sus matrices de origen. Y esos son los límites de actuación. Más adelante se van a dar algunos elementos al respecto. Dice, seguramente tomarán cartas en el asunto, harán valer sus observaciones en esas leyes secundarias por medio de sus representantes en el Congreso y posteriormente deberán elaborar los cambios internos que les competen. Es decir, está muy claro que lo que se va a discutir a partir del 1 de febrero al 30 de abril tiene que ver con hechos que van a afectar derechos de los trabajadores, como ya se está reconociendo previamente aquí. Le pregunta a la reportera al secretario del Trabajo, le dice, ¿conoce del convenio que firmó Pemex con el sindicato para llevar a cabo el redimensionamiento de la plantilla laboral del organismo? Y responde Navarrete Prida, sí. Quedó en el tintero que con la reforma energética planteada era necesario un redimensionamiento de la paraestatal en su conjunto, como una revisión de todas las áreas, y que desde luego el sindicato deberá hacer un esfuerzo interno para analizarse. Además, en su capacidad autónoma de transformación tendrá que cambiar para pasar de ser un gremio de empresa a uno de industria. Esto no es un asunto de voluntad, es de necesidad. Así está planteada la reforma constitucional. Continúa y reproduce de manera textual lo que dice Navarrete Prida. Dice, para el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana implica retos muy grandes, pero también oportunidades, porque significa que va a crecer y que se hará más fuerte. No dice en qué condiciones laborales, pero todos las estamos entendiendo. ¿Qué implica? Primero, un respeto claro de derechos laborales que permita que la plantilla de trabajadores calificados de Pemex continúen en la paraestatal. México cuenta en este sector empleados muy profesionales reconocidos internacionalmente y que ante esta oportunidad de coinversiones también corre un riesgo al revés, de que se lleven a esos trabajadores, que les ofrezcan mejores salarios y prestaciones y la paraestatal pierda sus cuadros que son muy competitivos. Pues no, que no había fuerza de trabajo calificada. Dice, a la par de ello, el sindicato va a tener que hacer una revalorización de sus categorías. Esta parte es muy interesante. Dice, a la par de ello, el sindicato va a tener que hacer una revalorización de sus categorías, de sus trabajadores, de las áreas de competitividad donde debe hacerse fuerte, de las nuevas áreas donde van a tener que entrar a capacitación, como en el tema de exploración en aguas profundas, en coalición con otras empresas. Bueno, a estas alturas, con lo que estoy leyendo, queda muy claro que esa famosa redimensión de la plantilla laboral va a implicar, por un lado, despidos y por otro lado, reestructuración interna en términos de categorías, definiciones de trabajo, puestos de trabajo, todo lo que aquí nosotros tenemos contemplados en nuestro contrato, en tanto cláusulas 19, 18 y 17.
Dice, además, el sindicato va a poder decir, nosotros somos mano en la contratación de los trabajadores, pero ahora será con estándares distintos. Es un reto interesante. Ya no lo vería como el vaso vacío de que habrá despidos, sino cómo deberá cambiar y modernizarse este gremio, preparándose para crecer, de cómo responder a que la empresa debe ser más competitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la entrevista es larga, prácticamente se lleva toda la plana de la página 5 del periódico La Jornada. La considero relevante por lo que ya he señalado. En buena medida está anticipando muchas de las características de lo que se va a discutir en lo laboral, aunque digan que no, en el próximo periodo ordinario de sesiones, y por supuesto tendremos que seguir muy de cerca todo este asunto, o inclusive haciendo valer nuestros derechos como organización sindical, porque no se trata de actuar a la deriva, sino buscando el mejor perfil, el más favorable, el que mejor garantice las condiciones para la reinserción laboral de todos aquellos compañeros que no se liquidaron, y haciendo la resta de los compañeros que van a alcanzar una merecida